cordiales a todos quienes continúan con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Del 28 de junio al 3 de julio se ha determinado como unos días para sensibilizar a la población mundial sobre el orgullo LGBTI. Sobre este tema vamos a hablar con la doctora Eugenia Orbes, es especialista en sexualidad y directora del Departamento de Bienestar Estudiantil. Eugenia, buenos días. Buenos días, es un gusto compartir este espacio. Mira, yo quería empezar estos días porque después vamos a tener testimonios justamente de personas homosexuales, transexuales. Están ya listos en nuestra agenda para la próxima semana, para justamente dar a comprender a la gente y que entiendan que esto no es una patología, que no es una enfermedad y por qué hay que discriminarlos. Aún, desgraciadamente, en la actualidad, jóvenes, adultos, mayores, siguen pensando, siguen creyendo, se basan únicamente en creencias, en mitos, como tú lo has señalado, en el sentido de que la homosexualidad, más aún la transexualidad o transgénero, y todas esas expresiones minoritarias en cuanto a la sexualidad son algo anormal. El trabajo como educadores que aún nos corresponde hacer, yo pienso que debe ser permanente y estos procesos debemos iniciar desde edades muy tempranas, porque la manera o todas las vivencias que están teniendo las personas que son homosexuales, hablemos de hombres, de mujeres, de trans, de hombres trans y de mujeres trans, son muy duras todavía en este momento. A pesar que la ciencia ha hecho esfuerzos, el conocimiento está presente, los derechos están vigentes, sin embargo, en parte, no totalmente, sin embargo, las personas aún siguen siendo muy intolerantes frente a estas expresiones, hablemos públicas y también privadas. Y esto también corresponde a instancias más pequeñas como es la familia. Todavía hay una incomprensión, todavía hay incluso, yo diría, profesionales del área psicológica que se prestan para hacer determinadas, entre comillas, tratamientos con la finalidad de revertir o de cambiar la orientación sexual. A pesar de que la ciencia, el conocimiento está totalmente claro en ese sentido, sin embargo, todavía se dan este tipo de prácticas, aún en este siglo XXI. Porque no ha sido siempre. Imagínate si tú que conoces la historia de Grecia, de Roma, de Esparta, no tenían, culturalmente ellos no consideraban ninguna normalidad, era considerado una práctica común y corriente. Eso no ha ocurrido únicamente en estas sociedades, entre comillas, civilizadas más antiguas. También hay evidencias en cuanto a nuestros pueblos originarios. Si bien no eran, diríamos, no más que reconocidos, pero no había las dificultades que hay en este momento. Si bien durante nuestra prehistoria se rindió mucho culto a la fertilidad, y tal vez desde ahí, porque estas personas que tenían comportamientos de tipo homosexual no podían, a lo mejor, no es que no podían, no concebían, y desde ahí un poco se problematizaron. Tú hablas de las sociedades de hace más de 2000 años, obviamente eran sociedades mucho más tolerantes y consideraban como una expresión más e incluso propiciaban hasta determinadas edades. Es a partir del advenimiento de la religión, ¿no es cierto?, Edad católica, media, ¿no? Edad media. Un poquito antes, ya hablamos desde el cristianismo se empezó, pero no era totalmente, pero en donde más cobra la intolerancia y la represión, diríamos, porque ya hablaban de situaciones pecaminosas, que había que matarles a las personas que tenían estos comportamientos sexuales, ya es en la Edad Media, pero antes de eso ya se empezó a sancionar todo lo que estaba fuera de la reproducción. Únicamente se aceptaba como válida cualquier práctica, en otras palabras, las relaciones sexuales coitales únicamente, que son las únicas que pueden provocar la reproducción. Y claro, bajo determinadas condiciones, que era el matrimonio y para tener hijos.
Esa ha sido la historia, ¿no?, de la sexualidad, y ahora, ya con el advenimiento, con los cambios, han aportado, como siempre señalamos, los poetas, escritores, el propio conocimiento, con una gran cantidad de información que ya es momento que todas las personas aprendamos nuevos conceptos. Hay también toda una gama de derechos humanos a nivel universal. Como país, nuestra Constitución es garante de los derechos sexuales y reproductivos, pero esto no va a la par, no va a la misma velocidad. Estos cambios importantes que ayudan a la gente a entender estos procesos no van a la par con el cambio de actitud de las personas frente a esto. La intolerancia en muchas familias, no es en todas, pero en un gran número, diría, de familias, y eso se traduce igualmente en establecimientos educativos que, como yo señalo, no iniciamos estos procesos, así como damos a conocer las etnias, también deberíamos dar a conocer estas diferentes expresiones de la sexualidad para que los niños vayan introduciendo estos nuevos conceptos, estas nuevas formas de ver a hombres y mujeres, y esto realmente puede y provoca cambios hacia la tolerancia, hacia el respeto, hacia estas nuevas, no son nuevas, a estas formas distintas, minoritarias de expresiones sexuales. Porque es una orientación, no es problema de identidad, pues, no es problema de identidad sexual. Cuando hablamos de la orientación, pero también podemos hablar de la transexualidad o transgénero. Donde hay problemas de identidad. ¿No es cierto? En donde hay una incoherencia o una falta de concordancia entre el cerebro sexuado con genitales externos. Y ahí viene la situación de que al no haber esa concordancia, genera de hecho esta incomprensión de la propia persona, que al comienzo a lo mejor no entiende esta necesidad, estos deseos de corresponder al otro sexo, ¿no? Eso se da, y también eso, o sea, no es que estamos aquí por una o por otra aceptación de estas expresiones de la sexualidad, por toda esta gran gama. También tenemos las intersexualidades, que tú sabes que ya son componentes genéticos del par de cromosomas sexuados, que igualmente pueden no tener coherencia, hay alteración, ahí sí diríamos, del tipo de los cromosomas sexuados, y también dan determinados cambios en las expresiones sexuales. Y tal vez haya muchas más expresiones que se van, ¿no?, que se van acuñando, que se van agrupando a través de la historia de la humanidad, y el ser humano lo que nos corresponde es ir comprendiendo, entendiendo. Y algún chico, ayer estábamos justamente en talleres que estamos dando, ¿no?, a los preuniversitarios, y claro, surgen esas inquietudes, o sea, ellos no son normales. Y cuando tú profundizas con ellos y razonas con ellos, ¿y qué es la normalidad? Todavía hay el concepto que la normalidad son la mayoría. Y todo lo que está fuera de la mayoría, ellos catalogan como anormales. ¿Y por qué tenemos que tolerar? ¿Y por qué tenemos que ver? Y el otro concepto que aún yo veo, y la preocupación de la sociedad, de un gran número de la sociedad, es que estas personas todas son acosadoras, todos son violadores, ¿no? Entonces, qué preocupación, por ejemplo, que un maestro, a lo mejor un maestro sea con una orientación homosexual, o que sea una persona transexual. O sea, surge todavía como una relación directa de estas expresiones en relación al acoso, hacia la violencia. Entonces, el momento que tú empiezas, ¿no?, a hacer estos ejercicios, comprendemos que pueden haber tanto, y posiblemente sean más desde la heterosexualidad, obviamente son más los heterosexuales y las heterosexuales que dentro de estos grupos. Y si seguimos en estos procesos de educación hacia el respeto, hacia la tolerancia, hacia este derecho a tratarles bien, a la ternura que tenemos absolutamente todos los seres humanos, cada vez vamos a tener menos personas violentas en todas estas opciones sexuales. Especialmente yo siempre señalo e insisto en la heterosexualidad. Ese miedo infundado, porque muchas de las veces lo que hace que realmente respondamos con violencia, con intolerancia hacia estos grupos, es el miedo. Y el miedo
no te permite pensar. Actúa solo emociones y conocimientos que estuvieron implícitos en tu cerebro y que esos afloran el momento que tú te encuentras frente a estas expresiones, sean en la vida cotidiana, en la familia, o sea igualmente en espacios públicos más amplios. Porque esta homofobia, estamos viendo los medios de comunicación, qué es lo que pasa en Estados Unidos, esas masacres que se dan a estas personas que tienen esa homofobia, ese rechazo a la persona diferente. Esta homofobia, incluso alguien no señalaba, pero si ellos mismos, dicen, son los que no se aceptan. Si fuera algo, no, dicen a veces, si fueran normales, ¿por qué no se aceptan? Es porque uno estructura su identidad sexual y de género en medio y a partir no solo de la situación individual de lo que me está pasando, sino cómo yo me estoy relacionando y cómo me están valorando los demás. En medio de eso, incluidas las personas también homosexuales y transexuales, estructuran una personalidad y la comunidad igualmente esta falta de aceptación hace, ¿no?, que se genere este miedo, porque la homofobia es un miedo incontrolable, son emociones, son comportamientos que la gente desde edades muy tempranas, ¿no es cierto?, empiezan a tener frente a algo, en este caso, distinto de una opción sexual. Y cuando esto ocurre, ante situaciones, y lo que ocurrió precisamente en Orlando, se evidencia cómo estas experiencias que se tuvo desde edades muy tempranas de intolerancia se convierten en miedos, en traumas emocionales, en traumas psicológicos que irrumpen en violencia. Algún chico también me decía en estos talleres, pero doctora, estas personas no son normales, son unos locos. Y yo les señalaba que excepcionalmente pueden haber personas con alteraciones, a lo mejor psicóticos, esquizofrenia, pero la mayoría de personas que hacen, que cometen y que son agresivas, no solo en la magnitud que vimos en Orlando, también ellos. Y también otras personas son, entre comillas, ¿no es cierto?, están dentro de niveles más que emocionales, tal vez sí alterados, pero no tienen trastornos mentales. Son estos traumas, esta intolerancia la que genera estos comportamientos extremadamente agresivos, porque la gente piensa que son los locos. No, son las personas que no han podido interiorizar actitudes, comportamientos, valores y principios de tolerancia hacia lo distinto, incluido la sexual, los que luego tienen este tipo de comportamientos. Por eso es importante, ¿no es cierto?, hacer un llamado a todos los que tenemos que ver con educación a tratar con mayor frecuencia y de una manera distinta estas situaciones de la sexualidad y otras diferencias que aún en el mundo y en nuestro país siguen siendo objeto de discriminación hacia etnias, ¿no es cierto?, hacia situaciones incluso de edades, si nos referimos a la sexualidad en cuanto a la sexualidad de los adultos, de los niños. Aún todavía tenemos mitos, ¿no es cierto? Nos manejamos por creencias, nos manejamos por lo que dijo mi abuela y luego mi madre, y no damos cambios importantes porque solo esos cambios van a evitar lo que estamos viendo en Orlando. Y no solo eso, que ya es la expresión máxima de la violencia, sino cómo viven todavía muchos hombres y mujeres, ¿no es cierto?, LGBTI, desde el inicio de su sexualidad, cómo viven estas experiencias, producto precisamente de la intolerancia de la mayoría de personas. Porque lo que preocupa, Eugenia, es, imagínate, ha pasado más de 50 años donde 15 y después Master y Johnson demuestran que eso, la homosexualidad es una normalidad, es normal. La preferencia por el mismo sexo. Sin embargo, ¿cómo todavía persiste esta homofobia, esta discriminación? Y corresponde a padres de familia y educadores tener el mismo discurso, porque si después se choca el discurso entre el papá, mamá y el profesor, lo correcto sería que los dos tengan un mismo discurso, un mismo criterio para formar a los niños y adolescentes. Cuando hablamos de culturas, cuando hablamos de sociedades, entendemos que lo que está introducido en nuestro cerebro realmente es parte de la propia colonización, de la propia, y si una muy
determinante dosis de religión y sacar eso, lo que nosotros llamamos de decodificar. Y los sociólogos ahora hablan de colonizar. Dicen que no es posible que tú tengas posibilidad de introducir un concepto diferente, pero precisamente es en la cultura donde más se ha demostrado que si tú no sacas el conocimiento o el saber o la opinión, el criterio, el valor que tuviste antes, no puedes introducir nuevos conocimientos. A ese proceso cerebral le llamamos, van a entender quién, ¿no es cierto? Los psicólogos, se llama decodificar. Y ahora los sociólogos, si hablamos de grandes masas, significa decolonizar. Entonces nos toca decolonizar toda esa sexualidad represiva hacia lo placentero, hacia lo distinto, que únicamente primaba, como señalaba, el tema del matrimonio, las relaciones sexuales para la reproducción e incluir nuevos comportamientos, nuevos valores. ¿Cómo es este? O sea, entender, nos dijeron por muchos siglos, miles de años, de que la homosexualidad primero era pecado y luego una patología. Entonces nos cuesta como sociedad hacer estos procesos, pero precisamente para eso está la pedagogía, para eso está la didáctica, para ver cómo hacemos como cultura estos procesos que son importantísimos para luego optar por nuevos conceptos, nuevos valores, y ahí están los derechos sexuales y reproductivos. No es una tarea fácil, pero tampoco es una tarea imposible. O sea, en donde nosotros en los espacios que podamos hacerlo, hagámoslo y de la manera adecuada. Un poco con los estudiantes, el poder primero hacer este análisis cultural e histórico de la sexualidad. ¿Por qué pensamos así? Y cuando hacemos estos ejercicios del análisis histórico, luego viene el nuevo conocimiento. Porque si posiblemente únicamente hablamos que cómo hasta ahora no se cumplen, que los derechos están en la Constitución, están en la Carta de los Derechos Humanos Universales, y sin embargo el conocimiento está y cada vez sabemos más cosas, sin embargo las opiniones de las personas no cambian. Es que también a nivel de los esfuerzos que estamos haciendo como sistema educativo, tanto público como privado, a lo mejor no es el suficiente, no lo estamos aplicando en el tema de la sexualidad. No hay otra explicación. Es que tú has topado el punto más importante en esto, es los restos de colonialidad. Fuimos colonizados y esas ideas que nos metían en la cabecita de que lo externo es bueno y lo nuestro es malo, estamos fregados. Entonces toca reeducar, ¿no es cierto? Reeducar porque romper esos esquemas desde edades tempranas, pues ahí basta leerlo a San Pablo en esas epístolas a los Romanos 1:27 o a Santo Tomás de Aquino, imagínate, y eso que te repitan desde hace más de miles de años, ahorita te reafirman lo mal que estamos. Entonces toca reeducar con nuevos conocimientos a la faz de la ciencia, pues está demostrado científicamente de que esto no es ninguna normalidad, ninguna patología, hay que despatologizar. Así es, pero que hasta que eso ocurra realmente hay niveles de violencia a nivel público y también de la familia muy, muy fuerte, muy duros, ¿no? Para estas personas que tienen comportamientos homosexuales, transgénero, transexuales, y eso es lo preocupante, que aún se sigan dando muertes por estas causas y en forma masiva, que aún sigan siendo objeto de discriminación, que aún sigan viviendo seres humanos totalmente normales, con todos los derechos que nos garantiza, ¿no?, nuestros países, sin embargo, que sigan viviendo en forma traumática emocionalmente, que no haya derecho a tener una salud emocional, porque la mayoría, yo me atrevería a decir, la mayoría lo están viviendo en condiciones, al menos al inicio de su sexualidad, desde su niñez, en condiciones muy duras. Eso es lo que preocupa, ¿no? Porque decimos, bueno, los procesos educativos están demorando, pero ¿qué pasa con estas personas que están con estas opciones o con estas manifestaciones o con estas posibilidades sexuales distintas? O sea, cuando tú escuchas historias de vida, que las escuchamos, que quienes tenemos la oportunidad de hacerlo, realmente tú ahí analizas que cómo la sociedad puede mantener
estos mitos todavía, estas creencias, y cómo puede todavía ser objeto de dolor de muchos seres humanos estos comportamientos intolerantes frente a la sexualidad. Y sobre todo que las personas del entorno, la ciudadanía, comprenda que los homosexuales no tienen trastornos psicológicos. Está clarísimo, ya desde 1972 la sociedad estadounidense, norteamericana y luego la europea ya dijo, no es una patología, no se requiere de tratamientos, ¿no es cierto? Lo que a veces corresponde hacer es por precisamente estas actitudes, estos comportamientos de intolerancia generan problemas emocionales y psicológicos en estas personas, como también pueden ocurrir y ocurren de hecho en personas heterosexuales totalmente que han tenido situaciones traumáticas en relación a su sexualidad. Eso es otra cosa, pero no es por el hecho de ser homosexual, ¿no es cierto? No es por esa situación, es por el hecho de los comportamientos nuestros como sociedad, los que no permiten una aceptación desde el inicio de su orientación sexual. Esa es la dificultad, porque en eso debe haber claridad, pero sin embargo tenemos a veces conocimiento de estudiantes universitarias que por sus padres son llevados hasta a clínicas que se prestan con una falta total de ética, de profesionalismo, se prestan para supuestamente cambiarles la orientación sexual. Contra eso, por favor, estamos y debemos unir esfuerzos los profesionales del área de salud. ¿Cómo permitimos, cómo pueden aún haber este tipo primero de tratamientos y de espacios, de clínicas que puedan pretender hacer esto? ¿Cómo podemos esperar que las personas con una orientación homosexual puedan aceptarse en estas condiciones? Pero cuando tú haces, y el niño, la niña desde el inicio que tiene estas manifestaciones, tú aceptas, porque el tema ahora, y ya están escribiendo, ya han escrito, y hay investigaciones bastante interesantes, es como tú puedes construir nuevas masculinidades. No puede ser una hegemónica solo la heterosexual, e incluso ni siquiera heterosexual, sino desde el machismo. Ahora se están uniendo grupos de hombres y mujeres, en donde decimos si hay cambios para ver estas diferencias de poder y que nos han creado discriminación hacia las mujeres, también se ha establecido cómo han sido discriminados estos grupos. Por lo tanto, hay que construir nuevas masculinidades. No puede ser solo la una, de lo duro, de lo torpe, de lo quitado a la ternura. Hay posibilidades de otras manifestaciones, tanto de homo, de trans y de heterosexuales, formas distintas de ser hombres, diferentes, porque solo eso permite que incluso disminuyamos los niveles de violencia, especialmente contra las mujeres. Y si se dan contra los hombres, que a veces me reclaman, también no queremos que se dé eso. Pero eso es construyendo formas distintas de ver esta identidad que la cultura nos ha impuesto como la única forma de incorporar una identidad de género, que ha sido el machismo. Los hombres no llorar, los hombres menos tiernos. Si lloran y si lo hacen hasta la adolescencia, ya les ponen un membrete, les ponen un adjetivo. No, que hay hombres que pueden tener incluso formas más delicadas, que dicen amaneradas. Esa es otra posibilidad de ser hombre. ¿Y quién le quita esa? Pero no, nos dijeron que solo esta es la única manera. Pero ventajosamente ya se están dando, como digo, este tipo de investigaciones, de experiencias, porque así que como queremos plantear nuevas formas de ser mujeres, porque la propia sociedad, por lo como estamos viviendo, las mujeres estamos exigiendo eso, también hay otras formas de ser hombres, ¿no? Y que la gente aceptamos, y que haya opciones. Aquí hay una sola, y si te sales de ese camino, de ese cuadrado, porque es un cuadrado, entonces ya eres anormal o ya te tildan, que es lo más grave, ya te discriminan, ya te desvalorizan como hombre. Entonces nosotros queremos que la gente entendamos que el valor del hombre está por sus características y de la mujer, por cómo son sus valores en cuanto a lo básico, a los valores mínimos como seres humanos, en cuanto al grado de democracia, en cuanto a la justicia que tú puedas ser como hombre, justo, honesto, honrado, respetuoso, responsable. Esas son las categorías que te deben permitir ubicarte como un hombre o como una mujer de determinada
forma y aceptarte o no, si es que estás dentro de esos parámetros. Pero ahora eso no es lo que te da valor, o determinada etnia, ¿no es cierto? No hay todavía sigue habiendo desvalorización a determinadas características físicas de las personas, claro, en donde te ubican o por tus condiciones económicas. Esas cosas son las que debemos plantear que hay que cambiar, porque son parte de los niveles de intolerancia y de violencia que aún nos manejamos en el mundo. La desigualdad social, económica. Esos son otros planos que son más válidos que están desinformados, la gente está desinformada, y a las personas que son ya violentas, homofóbicas, llevarles a un zoológico. Hay zoológicos, Eugenia, donde se observa conductas homosexuales en animales, en pingüinos, en animalitos. Entonces, ¿qué está pasando? Es un asunto normal, claro, no solo en la especie humana, también los animales. Claro, y lo otro es que estas personas son las que deberían ser detectadas, tratadas, ¿no? Porque ellas sí merecen ser tratadas para que no hagan daño, porque son posiblemente las que más hacen daño, ¿no? Cuando tú ubicas a un estudiante, porque ellos están en contacto con otros estudiantes y son a veces los que lideran, entre comillas, un liderazgo negativo, y hacen y ponen apodos y molestan. Y a veces son los causantes de que la gente se vaya de las aulas. Yo hablo de la universidad porque esa es nuestra experiencia. Y ahí es cuando tenemos que intervenir, porque no es justo, o sea, que estas personas son las que estén al frente, las que estén poniendo o dirigiendo el paso de los comportamientos, y a costa de eso haya personas que tengan que abandonar las aulas. Y no es el tema únicamente, el tema sexual. Ahí es donde más claramente ves tú eso. Pero también son en otros temas, que te ponen el apodo por tener determinada forma, tu cabeza, tu nariz, tu color de piel o lo que sea. Entonces, son esas cosas a la par con la sexualidad, también con la cuestión étnica, con la cuestión económica, que nos debemos seguir trabajando y muy persistentemente, ¿no? Para que estos comportamientos y también estas desigualdades, que a veces también son la causa. No es que solo en personas de bajos recursos tú ves esto, no, también ves, pero tal vez es más dramático, es más fuerte, es más duro, tal vez ahí en esos espacios, porque hay la doble discriminación, ¿no? Entonces nos toca continuar en este trabajo. Probablemente tenga justificación la persona que no conoce, no está educada, no está informada, pero sí es preocupante de profesionales, sí, profesionales graduados en universidades y en el área de psicología, donde tienen esta conducta muy discriminatoria. Probablemente se quedaron allá en el psicoanálisis con Freud. Claro. Freud tiene sus méritos, pero en este aspecto sí estaba muy equivocado, claro, al considerar que los padres influyen en la sexualidad y en la orientación a sus hijos. En la orientación, en la sexualidad, obviamente, que debemos diferenciar de la orientación sexual, ¿no? Eugenia, este tema, como siempre, es muy amplio y espero contar contigo. Tu trabajo es muy arduo con los primeros años y esa es la función que tenemos que cumplir. Pero lo importante era empezar estos días del orgullo gay justamente con la voz de una profesional, para luego tener nuestros testimonios con personas trans, homosexuales, que vamos a tener aquí en nuestro programa. Te agradezco, Eugenia. A ustedes que nos acompañan día a día en nuestro programa. Este programa se reprisa en la noche, 10:15 de la noche, luego el noticiero. Esperamos el día de mañana. Gracias, Eugenia. Gracias.